Buenos días, hermanos. Continuando con este maravilloso culto que estamos hoy con nuevos hermanos presentes en nuestra iglesia, Señor. Continuando, como decía, corresponde leer la palabra que está en Génesis 37, versículos del 13 al 17. Dice así: Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rolando, por esa lectura tan linda. Bueno, los niños han estado una semana trabajando, conociendo la vida de José. Nosotros no vamos a hacer menos, vamos a continuar. Y porque la vida de José es fantástica, es maravillosa, tiene tantas facetas, tantos episodios, que realmente podríamos estar mucho tiempo. Esa escuela bíblica podría haber durado mucho más aún, semanas, y todavía seguirían apareciendo nuevas anécdotas e historias en la vida de José. Tremendo, tremendo hombre. Y nos relata en la lectura, como ustedes escucharon o leyeron, cómo Israel o Jacob es la misma persona, por eso los hijos de Jacob son los hijos de Israel, envía a José para tener noticias de sus otros hijos, quienes estaban apacentando las ovejas de la familia en tierras lejanas, allá en Siquem. Al llegar José al lugar donde debería haberlos hallado, descubre que ellos ya no se encontraban allí. Y en este punto aparece un interesante personaje, muy interesante y misterioso personaje, que le pregunta: ¿qué buscas? Resulta obvio que esta anécdota se encuentra inserta en este lugar de las Escrituras con el fin de hacernos meditar, con el fin de hacernos pensar. No es una anécdota. Hay tantas cosas. La Biblia es un resumen de un resumen de un resumen de un resumen de lo que es la humanidad y de las cosas. Solamente de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan, que piensa que hizo tantas cosas que si se escribieran todas por orden no cabrían en el mundo los libros para solamente contar. Entonces, cada cosa, cada anécdota, si está en la Biblia, es porque tiene una lección, es porque nos quiere enseñar algo. Y este hombre tan interesante, esta anécdota que puede pasar desapercibida, pero si nos detenemos la vamos a encontrar muy interesante. Y ese ¿qué buscas? Nos va a decir algo. Su respuesta, porque esta pregunta se puede hacer a cada ser humano, a cada uno de nosotros: ¿qué buscas, Andrés? ¿Qué buscas, Ricardo? ¿Qué buscas, Juan? ¿Qué buscas, Sofía? ¿Qué buscas, Anita? ¿Qué buscas, Rosa? Esta pregunta se puede hacer a cada persona. Y su respuesta nos dice, pero demasiado. Demasiado. Nos va a hablar de su filosofía de vida, nos va a decir de su estado mental, de su estado espiritual, de su estado interior en general. Especialmente a la luz de las Escrituras podemos decir: dime lo que buscas y te diré quién eres. Te diré cómo estás y te diré a dónde vas a llegar si sigues buscando lo que estás buscando. Bien, Génesis 37, 13. Y dijo Israel a José, o Jacob a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, muy obediente a su padre: heme aquí. Ya esa frase nos hace pensar, ¿no es cierto? Alguien va a intuir hacia dónde voy. José diligentemente parte en busca de sus hermanos. Una misión que no iba a ser precisamente grata, agradable,
porque todos sabemos que los hermanos de José eran muy, digámoslo así, odiosos, antipáticos con él. Sin embargo, José no los encontró, partió y no los encontró donde esperaba, pues ellos ya habían partido de allí, estaban en otro lugar con el pastoreo, se van buscando siempre los mejores pastos y ya habían emigrado de ese lugar hacia el que habían partido originalmente. Y entonces una persona le dice, una persona muy misteriosa, muy interesante, le dice cuando no encuentra y empieza a buscar. Y este hombre le dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Es interesante porque desde este momento, desde esta salida de José de la casa de su padre a buscar a sus hermanos, estuvo 17 años fuera de casa, viviendo las situaciones más increíbles. El encuentro con sus hermanos le significa recibir, finalmente los encuentra, pero le significa recibir todo el odio que ellos no podían antes manifestar debido a la protección propia del padre. El padre quería mucho, mucho a José, pero los hermanos no lo podían ver. Ahora él estaba en sus manos, lejos de su protector. Y ellos deciden, miren los hermanitos, y uno dice que tiene hermanos difíciles a veces. Miren los hermanitos, lo primero que deciden es matarlo. Y habían varios de ellos decididos a matarlo, pero esto es detenido, es impedido por Rubén y también por Judá. Dos personajes muy interesantes, el primogénito y Judá. Luego, manifestando una extrema crueldad, en vez de matarlo, lo venden. Lo venden como mercancía, como esclavo. Es muy cruel porque ellos sabían que José era un hijo regalón, por así decir, bien cuidado, etc. Y ahora lo envían, lo venden como esclavo. Es muy cruel lo que ellos hacen, pero muy cruel. Y deciden no saber más de ellos. Pero también había otra crueldad implícita acá, porque tenían que convencer al padre que José había muerto. Y por eso parte de sus prendas las manchan con sangre, etcétera, y le dicen al papá que ha muerto, lo cual fue un dolor terrible, terrible durante muchos, muchos años para Israel o Jacob. Y lo venden, y no solamente lo venden, sino que usufructan de él, porque incluso la Biblia dice que lo vendieron por 20 monedas de plata. Es declarado muerto para su padre y el mundo que le era propio. Más adelante, José es rescatado por el Señor y puesto como salvador del mundo, incluyendo a sus hermanos. Es elevado a las alturas del mismísimo Faraón, poderoso Señor y dueño del mundo que le rodeaba. El Señor le da una sabiduría tan grande que Faraón no hace más que admirarlo y admirarlo, y le da más y más y más poder, quedando como al mismo nivel. Prácticamente solo el Faraón estaba sobre él dentro de Egipto. Y esto es mucho decir, porque Egipto, una de las capitales uno de los países más importantes del mundo en ese momento. Es mucho, muy alto donde llegó José. Finalmente se encuentra con su padre Jacob y en un sentido figurado resucita ante sus ojos y los del mundo. Realmente aquí tenemos un tipo muy especial y ustedes me van a ayudar a reconocerlo. Meditemos y asociemos, preguntémonos, ¿qué otra persona muy amada de su padre fue enviada por su padre para buscar a sus hijos perdidos? ¿Qué otra persona encuentra a sus hermanos y estos les desprecian y le entregan en manos de extranjeros para deshacerse de él? ¿Qué otra persona es vendida por una cantidad similar de piezas de plata? 20, el otro fue vendido por 30. ¿Qué otra persona por causa de sus sacrificios se transforma en un salvador? No solo de sus hermanos, sino de todo aquel que acudiera a él. Como todo el mundo que rodeaba a Egipto, el único lugar donde había trigo, había comida, por la sabiduría que Dios dio a José, era en Egipto. Y él era el que se encargaba de administrar esos bienes.
que otra persona luego de su sufrimiento fue exaltado a lo sumo, que otra persona luego de una muerte no figurada, sino que en este caso real, se reencontró con su padre. ¿Sí? José es un tipo de Jesús, y hasta el nombre de Yeshua. El Hijo amado vino enviado por su padre a buscar a sus hijos perdidos, buscarlos para darle vida, pero ellos le vendieron por 30 piezas de plata para finalmente entregárselo a extranjeros con tal que lo crucificaran, le quitaran la vida. El Señor en Lucas capítulo 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Mira cómo se une con la historia de José. José estaba buscando a sus hermanos. Y el Señor vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. José, sin saberlo, salvaría a un mundo perdido por la hambruna que se avecinaba conforme a la profecía que el Señor le había dado a él mismo. Que interpretara. Primero se la dio a Faraón, pero Faraón no supo de qué podía tratarse lo que estaba soñando. Y ahí tenía el Señor guardadito a su José en ese momento. El Señor a veces nos guarda en lugares extraños, hermano. A Jonás lo guardó dentro del vientre de una ballena. Y José estaba guardado en la cárcel. Pero era el mejor lugar donde podía estar en ese momento. Y el Señor le revela el sueño de Faraón. Y bueno, ahí la historia es hermosísima y extensa. Por eso no voy a entrar en detalles. También en Mateo, capítulo 18, 11, es tan significativo como se dicen las cosas. En Mateo, antes de que Jesús contara la parábola de la oveja perdida, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Sin lugar a dudas, José es uno de los más grandes tipos del Señor Jesucristo, figura de Cristo. Con su vida nos cuenta con detalles lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo sufrió por nosotros. La historia de José es un adelanto del Evangelio entregado por medio de tipos y símbolos en el Antiguo Testamento. Pero José también es un tipo, un prototipo, especialmente dentro de esta escena que se ha leído, de el ser humano. Hay más. Realmente en José vamos a encontrar siempre más. José no solo es un tipo del Señor Jesucristo, sino que también tipifica toda la raza humana de alguna manera. Así es, les invito a continuar sacando provecho de esta historia tan rica y emocionante, pero esta vez solo limitándonos al episodio de la búsqueda y la pregunta que se le hace a José. Notemos que José, en el episodio que fue leído por nuestro hermano Rolando, representa a toda la raza humana y su estado de desconcierto. El ser humano está en desconcierto. Representa al hombre, sin embargo, que busca. ¿Y qué está buscando el hombre siempre? Busca la anhelada paz interior. ¿Cómo quisiera estar en paz? Necesito paz. Busca entender su relación con Dios. Busca entender su razón de ser, para qué fui creado, por qué fui creado, soy accidente de múltiples fenómenos cósmicos, ¿qué soy? Esas preguntas se las está haciendo normalmente el ser humano desde que se alejó del Señor. También el ser humano busca la felicidad. Lamentablemente muchas veces en la búsqueda de esta felicidad encuentra preocupación. Busca el placer y en lugar de ello encuentra insatisfacción. Busca la paz y encuentra intranquilidad. Busca realización y en su lugar encuentra frustración. Busca trascender y en su lugar encuentra límites. Busca vida y encuentra muerte. Busca gloria y encuentra derrota. Es que el ser humano está fuera de la esfera en la que fue creado. Queridos hermanos, un pez fuera del agua instintivamente busca el agua de la cual fue sacado. Un ave atrapada solo busca remontarse a los aires. Vean una
un ave dentro de una malla, dentro de una red, cómo trata de volar y remontarse a los aires. Y el ser humano separado de Dios por naturaleza, aún sin entenderlo, por instinto, digámoslo, solo busca reencontrarse con Dios. Y por ello habla de religión, de religar esa relación perdida. Quizás no lo entiende, obviamente no lo entiende, pero sabe que necesita religarse, sabe que no está en su ambiente, sabe que no fue creado solo para hacerse preguntas que lo van a atormentar. Necesita respuestas. Cuando la religión, el religar, es una propuesta del hombre, ese volver a la armonía, entonces es una religión falsa. En realidad solo hay una religión verdadera y se llama Cristo. Cristo es el elemento de religamiento, por llamarlo de alguna manera, quizás el término no es correcto gramaticalmente, pero es el elemento por el cual, el único elemento por el cual nos podemos volver a ligar con Dios y entender y volver al estado original en el cual el Señor, del cual nunca quiso que nos alejáramos. Todos los sistemas religiosos intentan mostrar alternativas para encontrar la paz con el Creador, pero solo el Creador nos puede proporcionar la alternativa correcta. ¿Qué buscas? Esa pregunta podemos hacernos hoy día cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabemos hacia dónde vamos? Luego el versículo 37-15 justamente se encuentra con este hombre. El que le pregunta a José, ¿qué buscas? Aquí son notorias tres cosas. Es aquel, mira, lo hacía ver recién mi hermano Juan Carlos también, es aquel misterioso hombre quien halla a José. No es José que busca a un hombre para que le muestre el camino. Es interesante, porque es lo que hace el Señor con nosotros y lo ha hecho siempre. Él es el que nos está buscando. Es el hombre quien se preocupa de José y le pregunta, ¿qué buscas? Es interesante notar que en la Biblia se haya registrado este episodio que podríamos considerarlo terciario, como decía antes, pero no hay ni un episodio terciario en la Biblia. Todos son importantes y todos están allí por algo. No hay coma, no hay sí, no hay no, que no esté por alguna razón. ¿Qué buscas? Una pregunta en verdad muy interesante y que se puede y debe hacer cada ser humano en la tierra. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué buscas? ¿Hacia dónde vas? Es una pregunta cuya respuesta te define, como decíamos delante, y muestra nuestro estado espiritual. Es una pregunta que nos hace volver en sí y preguntarnos a la vez, en realidad, ¿qué estoy buscando? No me había dado cuenta, pero realmente, ¿qué estoy buscando? Sí, estoy buscando algo, pero ¿qué? E incluso puede que te hagas la siguiente pregunta. ¿Estoy buscando algo o solo estoy existiendo? Por así decirlo, vegetando, dejándome llevar, quemando mi vida, procurando que el tiempo pase, entreteniéndome lo más posible y nada más, vegetando. Es interesante considerar lo que el Señor nos dice por medio de Isaías. Todos nosotros, dice Isaías 53:6, todos nosotros, y esto hace alusión a la humanidad completa, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, se refiere a Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías nos explica que el hombre es una persona descarriada por naturaleza. Desde Adán está descarriada, un ser perdido. Es por ello que el hombre, aún sin entenderlo, busca su lugar de origen. ¿Y de dónde me descarrié? ¿De dónde partí? ¿De dónde? Busca a su pastor, busca a su rebaño, busca a su dueño, sabe que está perdido. Pero debe darse cuenta de que está perdido, porque a pesar de que es obvio, no es tan obvio como parece. Muchas personas no se dan cuenta que están perdidas. Y debe buscar su lugar en la creación. ¿Qué buscas tú? Esa es la misma pregunta que el Señor hace en el día de hoy a cada hombre que nace.
Es una pregunta que detiene y te hace pensar. Luego te dice dónde buscar. Eso es lo maravilloso, porque la Biblia no te lleva simplemente a hacerte más problemas o a condenarte más de lo que ya estamos. Te da soluciones y eso es lo maravilloso. Y aquí aparece, en este caso, la solución para José. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Génesis 37:17. Es aquel hombre quien le orienta en cuanto a dónde ir. Aquel hombre sabía la respuesta. Todo este cuadro me hace pensar que se trata, y con mucho cuidado lo digo, de una cristofanía en el Antiguo Testamento, referente a esta persona que se encuentra con José, porque es él el que lo guía. A estas alturas, José ya había sido elegido por el Señor para su gran misión redentora, desde antes de su nacimiento, no les quepa duda, y le había revelado por sueños en forma metafórica su futuro. Resulta interesante asociar esta pregunta a otra que Dios hizo al hombre hacía mucho tiempo atrás. Una vez Dios preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? En Génesis 3:9. Es la pregunta que le hizo a Adán inmediatamente después de haber pecado. La pregunta fue hecha a Adán, quien en ese momento representaba a toda la raza humana. Es como si Dios le dijera a cada uno de los presentes, ¿dónde estás tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde estoy? ¿Vale la pena responderse a esa pregunta? ¿Vale la pena? Es demasiado importante pasarla por alto o decir, tengo tiempo para responder esas cosas. Voy a leer un poco más primero antes de responderlo. No, sí, tú sabes dónde estás. Aun cuando son dos preguntas distintas a la que se le hizo a José y la que le hizo Dios al hombre, pero apuntan a lo mismo. Notemos, ¿dónde estás tú? Pregunta Dios a un hombre que se escondía de él, a un hombre que acababa de romper su relación con Dios, a un hombre que se acababa de perder. Al preguntar Dios, ¿dónde estás tú? Está dando el primer paso. Y es Dios el que pregunta. No es Adán el que pregunta. Es Dios el que busca al hombre. Y Dios da así el primer paso en la recuperación de su criatura perdida. Mientras el hombre no reconoce que está separado de su creador, que está perdido y que es Dios quien tiene que restaurarlo, no hay posibilidad de que el hombre sea rescatado y redimido. Mientras tú no te das cuenta que te estás ahogando, no te das cuenta de que te estás deshidratando allí tirado al sol de la playa, no hay vuelta. ¿Cuántos han muerto por esa razón? ¿Cuántas personas tiradas en la playa en un verano de vacaciones no se han levantado nunca más porque la deshidratación alcanzó un grado que superó sus posibilidades de seguir viviendo? Eso ha sucedido muchísimas veces y lo peor es que la persona no se da cuenta. Llega un momento en que tú transpiras, de repente dejas de transpirar y eso es lo peor que puede pasar. Bueno, pero en lo espiritual es lo mismo. Si no te das cuenta de que necesitas ser encontrado, que necesitas orientación, estás perdido. Estamos perdidos. Luego, cuando José le pregunta al hombre qué busca, lo está haciendo para indicarle el camino correcto en su búsqueda. Una búsqueda que al principio no fue muy agradable, evidentemente. Fueron muchas situaciones difíciles, como hemos visto ya. Se encuentra con los hermanos lo venden. Es otra la situación, pero estaba empezando lo mejor de la vida de José, aunque él no lo entendía. Hermanos queridos, a veces nos encontramos con Cristo y empiezan a pasar cosas que decimos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Sí, ahora que yo estoy... Hermano, mira a José. Cuando encontró su objetivo, que era encontrar a sus hermanos, el Señor pudo colocar en marcha un plan maravilloso que implicó, primero, cosas tan complejas como terminar en una cárcel, pero de ahí ser elevado a lo más alto que podría una persona haber sido elevada en ese momento en la tierra. Así que la pregunta, ¿qué buscas? Esta pregunta tiene dos posibles destinatarios. Aquel que aún no se encuentra con Cristo. Yo estoy buscando la religión verdadera, puede decir alguien. Yo estoy buscando una manifestación de Dios que me diga de una vez por todas qué es lo que debo hacer con mi vida. Yo estoy buscando el camino de salvación. Bueno, el Señor te responde cortito.
Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busca a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Y esa es la respuesta por excelencia para toda persona que aún no ha encontrado. Busca a Dios. Búscale mientras pueda ser hallado. Mientras está aún cercano, como dice Isaías 55:6. Él vino a buscarte y está esperando ese encuentro. No te demores más. También existe esa pregunta a la persona que ya encontró en Cristo a su Salvador, pero no sabe luego qué hacer. Esto nos recuerda un poco a los apóstoles, que después de la resurrección del Señor y antes de la ascensión del Señor, ¿qué hicieron? Pues Pedro se fue a pescar y otros lo siguieron como diciendo, hasta aquí llegó, se fue el Señor, ya no hay nada más que hacer. No. Te equivocas, Pedrito. Hay mucho que hacer. Al cristiano que busca la respuesta, el Espíritu le dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Estoy leyendo Colosenses 3:1. Sí pues, habéis resucitado con Cristo. Es decir, si ya te encontraste con Cristo como tu Salvador, eso significa que has muerto en Él y has resucitado en Él. Entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y sigue tu vida mirando hacia arriba, mirando hacia Cristo, mirando hacia lo que te espera y cumpliendo la misión que Él tiene para ti en esta vida. Más buscad el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas, dice Lucas 12:31. Muchos no buscan más que la seguridad que da un buen trabajo. Te deja tranquilo, duermes bien. Luego buscan aumentar los ahorros en el banco, algunas formas de placer, matar el tiempo, educar a los hijos y finalmente su último objetivo, morir sin sufrimiento y rodeado de sus seres queridos. Ay, que un poco limitado. Si este es tu panorama, si esto es lo que buscas, te digo que es triste, es patético, porque el Señor quiere mucho, mucho, mucho más para ti. Realmente esto no es nada. Significa que todavía no lo has encontrado. Él quiere darte mucho, como se lo dio a José. Como nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado y asciende a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Y nos insta a mirar estos ejemplos, porque ese es el destino de un hijo de Dios. Llegar a las alturas más altas que puedas llegar. Obviamente nunca vamos a llegar a ser Dios, porque Dios está por sobre la creación, Él no es creado, pero lo más alto que como ser humano se pueda llegar. Eso es lo que Dios quiere para ti. No es poca cosa, no es poca cosa, todo lo contrario, es enorme, es tremendo. Y vamos concluyendo hoy día esta meditación. Para concluir, te invito a considerar algunas interrogantes. ¿Te encuentras buscando, pero buscando lo que es realmente importante? ¿Hasta cuándo buscas la felicidad en lugar de buscar al autor de la felicidad? ¿Hasta cuándo buscas la paz en lugar de tener al autor de la paz en tu corazón? Hay una tremenda diferencia. ¿Estás buscando en el lugar adecuado? Es otra pregunta importante. No te quepa duda que el mejor lugar para buscar es la palabra de Dios, porque es el mismo creador, el mismo que te hizo y el mismo que vino a rescatarte, el mismo que te hace la pregunta que buscas, es el que aquí te da todas las respuestas. Es interesante el episodio de Juan 1:45, cuando descubren que aquel personaje que estaba esperando todo Israel y que habían estado esperando por muchísimo tiempo, desde los tiempos de Moisés, particularmente cuando Moisés dice que será enviado un profeta como él al pueblo, un profeta que no es otro que el Mesías, y Felipe encuentra a Natanael y le dice, ¡hemos hallado! ¡Qué rica esa frase! Es muy bonita. ¿Qué buscas? Mira qué contraste. ¡Hemos hallado! Ellos estaban buscando
cuando nuestro Señor nace, estaban buscando dónde está ese profeta, dónde está ese Mesías prometido. Y qué linda es la frase de Natanael. Por eso después de esto, yo creo que Felipe ya no quiso nada más. O sea, esto te llena completamente. Y es así como Felipe halla a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La pregunta es: ¿lo has hallado tú? Esa es la pregunta. Sí sé mucho, vengo desde niño que escucho pero lo has hallado, que es muy diferente. Te has encontrado con Cristo como tu Salvador. Esa es la pregunta. Padre Celestial, te damos gracias, porque tienes abierta todavía la puerta. Tú dices: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía puede ser hallado, Señor. Y estás ofreciendo esta puerta de salvación abierta, Señor. Ante la pregunta que buscas, Señor, qué importante es responder: busco a mi Salvador. Busco a Cristo. No busques más. Aquí está. Encuéntrate con Él. Hoy, ahora. Padre Celestial, yo te ruego que sigas trabajando en cada corazón, en cada mente, Señor, y aclarando este panorama que tú nos has puesto delante, Señor, de nuestros ojos. Padre Celestial, por favor, te ruego que los que están buscando o están esperando algo, Señor, que no lo sigan esperando mientras pueda ser hallado, dice tu palabra. Que entiendan que este es el día de salvación, como también dice tu palabra. Hoy es el día, ahora, este momento, este segundo es el día de salvación para encontrarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayuda, por favor, a cada persona que aún está en lucha, Señor, a tomar la decisión definitiva en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.